Buenas, soy Alexander. En este podcast vamos a poder hablar sobre cómo llevé una idea de tesis desde el paso 1 hasta el paso final, en donde vamos a poder entregar nuestro ensayo argumentativo y comentar sobre todo cómo este procedimiento, desde que comenzamos nuestra primera semana de clases hasta la semana 15 que estamos actualmente, hemos llegado a completar. Vamos a hablar respecto a qué herramientas utilizamos, algunos delirios que he tenido sobre el camino y sobre todo qué es lo que yo recomendaría a vosotros de que pueden utilizar y dónde se pueden apoyar para poder lograr hacer que desde que tienen una tesis hasta llegar a justamente un ensayo argumentativo. ¿Están listos? Comencemos. Como primer paso, yo comencé en la semana 1 con la primera pauta de mi profesora encargándome sobre qué temas podemos exponer. Entonces yo en un delirio dije, mira, yo estudio economía y finanzas. Claro. Entonces tengo que basarme justamente en esa carrera donde yo estoy estudiando para formar un ensayo argumentativo. Así fortalezco mis habilidades y yo puedo también aprender a leer justamente relacionado a temas económicos. Para lo cual me decidí sobre el siguiente tema. Cómo los tipos de interés promocionados justamente por el Banco Central Reserva de Perú afectan justamente al crecimiento económico de la nación. Entonces, en mi pregunta yo dije, esta es una buena tesis, tiene que ser validada y justamente tiene que ser para el lado argumentativo. Entonces, al principio, esa no fue mi tesis, obviamente. Fue algo un poquito más riguroso, general, y entre todos esos errores tuve que recurrir a mi profesora, donde me dio las pautas y guías para poder accionar. Para lo cual después me dijo, puedes apoyarte primero con la IA sin caso yo no estoy aquí. Entonces dije, ya, a ver, voy a utilizar la guía que me entregó la profesora y voy a comenzar a partir de esa guía poder comenzar a redactar justamente mi tesis con todas las pautas del ensayo argumentativo, en que está el inicio, el desarrollo y la conclusión. Las primeras semanas nos comenzamos a enfocar a cómo poder armar y cómo desarrollar los primeros dos argumentos de nuestra tesis, porque la profesora, según su formato, eran de 6 argumentos. Entonces nos enfocamos en lo primero. A través de las siguientes semanas tuve bastantes errores, como todos podemos tener, entre los cuales tuve, primero, no saber orientarme bien. Segundo, no leer la documentación de la profesora, que y también yo le hice renegar muchas veces. Y también el segmento de que justamente en las pautas económicas también no sabía en qué decidirme, porque para cuando ya estábamos llegando a mitad de semestre, justamente que era la semana 8, ya habíamos terminado de redactar los dos primeros argumentos y ya teníamos una parte de la introducción. Entonces, para cuando seguíamos avanzando, seguí equivocándome más. ¿Cómo? A veces en la redacción de los argumentos no tenía claro si colocar la parte con autores, justamente en la parte de las citas, colocarlo con autores o colocarlo con entidades. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de con autores tú tienes que colocarlo con personas que moralmente puedan ser aceptadas académicamente y no tengan ninguna implicancia, o sea, que pueda dar de baja esa cita, o en todo caso las entidades que son un poquito mejor. Yo lo sentí que me debí más a las entidades, ya que me daba más formalidad y aparte podía acceder a una mejor calidad de documentación dentro de sus plataformas. Entre ellas están el FMI, están el Banco Central de Reservas, la PUC y demás entidades que he utilizado. Para el momento que comenzamos a hacer ya el párrafo de desarrollo, justamente que era todos los argumentos desarrollados una por una, yo ya había culminado eso y justamente me encontré con otra oportunidad. ¿Cuál era el problemita? Que también estuve así. Era cómo poder desarrollar la conclusión sin equivocarme como lo hice al principio. Y bueno, otra vez me equivoqué. Había, como yo también hago otro trabajo de investigación con otro profesor que era casi el mismo tema, y yo utilizo mi cuenta de ChatGPT para ambos proyectos. Mis chats se cruzaron y yo dije, qué raro, ¿por qué me llevo una cita que esa cita no es de acá, era del otro documento? Y al cruzarse la documentación, eso se termina a ser un mamarracho dentro de esto. Para lo cual tuve que recurrir a otra inteligencia artificial y utilizar otra más para así dividir las partes y así evitar el cruce de información que había.
para lo cual recurrí a las siguientes inteligencias artificiales, que era Gemini y era Copilot. Copilot lo utilicé más que todo para poder darle la estructura a mi documento. ¿Por qué? Porque como es un párrafo de desarrollo y yo tengo 6 argumentos, los 6 argumentos tienen que ir de manera ordenada y dinámica, sin intervención una de la otra, porque cada una tiene su propósito. Y la parte de Gemini lo utilicé más que todo para conclusión, introducción, para poder leer los retoques finales. ¿Por qué? Porque en mi caso no sé utilizar mucho lo que son las comas, las tildes. En el caso de la redacción, a veces cuando yo parafraseo las citas se me complica mucho. Entonces yo le pregunto a la inteligencia artificial cómo puedo mejorar esa parte de escritura y en qué puedo corregirlo. Me manda a veces soluciones como las siguientes: cambiar las palabras por sinónimos para que se vea académicamente mejor. También me manda justamente a quitar palabras, por decir, a veces soy muy redundante. Entonces cuando yo soy muy redundante me dice: no, quita esta palabra porque estás redundando lo que anteriormente he dirigido. Entonces, para evitar redundancia y mantener la coherencia dentro del texto, lo eliminé. Después también me hizo énfasis en que justamente en una de las citas estaba repitiendo una idea que lo había utilizado en otro párrafo. Me dijo: sí, estas ideas se parecen, pueden ser diferentes, pero tienes que cambiarlo porque ese no es el punto que estás aclarando en tu argumento. Era más que todo en el párrafo de ejemplificación con el párrafo de, de contraargumentación. Había puesto casi la misma cosa. Y gracias a la inteligencia artificial tuve que corregir eso y buscar otra cita para poder reemplazarlo ahí mismo. Para cuando ya llegamos a la semana, hace 2 semanas que fue la 14, diré la semana 12, ya comenzábamos a hacer el armado del párrafo de conclusión, basado en los 6 párrafos que ya basado en el párrafo de desarrollo, en donde ya tenemos los 6 argumentos. Y también poder darle un cierre a la idea que estamos planteando. Para lo cual la profesora también me corrige de nuevo. Sí, soy una persona que justamente le tiene que corregir mucho, porque también tengo dificultades para poder redactar. Entonces me dio la siguiente recomendación: me dijo, aparte de justamente terminar el párrafo de conclusión con las ideas que tú ya tenías, trata de pasar todo tu documento con inteligencia artificial. ¿Para qué? Justamente para que encuentre errores que posiblemente tenga que comparar. ¿Cómo puedo comparar justamente con eso? Le menciono a la inteligencia artificial el siguiente prompt que lo tengo acá. Le menciono: ¿podrías justamente revisar el documento que yo tengo? Y aparte le adjunté otro documento que se llama normas de APA 7. ¿Por qué? Lo que sucede es que justamente verifiqué después de que a veces la inteligencia artificial, como contiene errores, puede ser de que justamente cuando yo le haya pasado para que me pueda redactar las normas APA en alguno de los documentos que he tenido, me haya redactado mal en la parte del abajo de referencias. Entonces, para evitar justamente que esa parte de referencias se escriba mal, le dije: sí, pásamelo por este documento para que justamente lo corrija. Y me mandó las correcciones. Me dijo: no, mira, acá te faltó colocar un punto, te faltó quitar las comillas en la parte parafraseada y demás. Al culminar toda esa redacción que he tenido, que también me he equivocado, habré tenido 5 errores ahí, porque el otro sí supe que era diferente, porque le dije: una consulta, este error no me parece, porque yo también había leído el documento y dije: no, este error no me conviene. Y al revisar el documento sí me percato que la inteligencia artificial puede tener errores, y es muy bueno prevalecer de que tenemos justamente que revisar los documentos en los cuales enviamos. Ahora también hay otra cosa que quiero dar énfasis. Cada inteligencia artificial tiene ventajas y tiene desventajas. Por decir, como yo he utilizado 3 inteligencias artificiales como son ChatGPT, Gemini y Copilot, puedo decir de que Copilot es una muy buena herramienta para cuando tú quieres estructurar ideas. Tú quieres estructurar una idea o estructurar justamente un documento, te da una ventaja que es muy buena. En el caso de ChatGPT es como para profundizar un poco más las ideas que tú tienes, porque la profundiza bien. Y en el caso de Gemini es para buscar más información, porque me he dado cuenta que cuando yo tenía dudas sobre documentos o decía: no, mira, este documento es 2024 y no encontraba el 2025 con ChatGPT, le decía a Gemini que me lo buscara, y me buscaba en repositorios de diferentes universidades y encontraba los documentos actualizados, como son el documento del FMI, justamente es del año 2025, el último que tenía. Y lo encontré y me ayudó mucho, porque el 2025 con el 2024 es mucha diferencia. Para cuando llegué justamente ahora terminemos de la semana anterior, terminar el párrafo de conclusión y
habilitar lo que es justamente el podcast que estamos hablando, me percaté que la ruta que hemos llevado desde que hemos comenzado la semana 1 hasta la semana 16 fue muy bonita en cuanto al aprendizaje de cómo desarrollar correctamente un ensayo argumentativo. Nunca me percaté que al principio sí me doy cuenta, comparado a la enseñanza que tengo ahora, de que sí tenía bastantes errores que traía desde antes. Pero gracias a la orientación y estructuración que me otorgó la profesora, pude llegar justamente a poder desarrollar el ensayo argumentativo de manera correcta. ¿Cuáles son algunas desventajas que sí he encontrado? Las desventajas han sido más que todo el tiempo, porque esto, a pesar de que parezca que es simple, no es muy simple como parece. Lleva semanas de leer los documentos, porque para mi mala suerte he tomado un tema en donde cuento de que estar viendo documentos de 200 páginas y había otros momentos en los cuales demandaba a la inteligencia artificial que me lo resumiera, porque ya era demasiado, había datos que en teoría no me servían o refranes que no debía leer, y más que ayudarme me complicaban más la vida. Y la enseñanza de este podcast es que a veces no tenemos que confiarnos de la inteligencia artificial. Errores que al final tenemos que aprender bastante. Para algunas personas sería más recomendable poder, no sé, digamos, decir a la inteligencia artificial que le haga la tesis o que busque los argumentos y que los redacte normal. O sea, no hay problema con eso. Pero hay que entender una cosa, la inteligencia artificial muchas veces se equivoca. Y como es normal, incluso lo declara acá, mira, te voy a decir un refrán acá, dice, Gemini es una IA y puede cometer errores, para lo cual la intervención humana es crucial para que nuestras investigaciones puedan salir correctas. No es malo utilizar la inteligencia artificial si es para redactar o poder darle otro toque de cómo hablar correctamente, la redacción, la coherencia y demás. Si no, hay que utilizarla como su mismo nombre indica, es una herramienta que te permite mejorar lo que tú ya tienes. Y eso es para lo cual lo utilizo. No sé cómo les habrá parecido este podcast. Si en caso les ha ayudado a conocer justamente mi experiencia como de aprendizaje desde que llevé un punto A hasta un punto B, y cómo esta les pudo haber ayudado más que todo en cómo conocer la redacción correcta con la inteligencia artificial. Y sin más dudas, comienzo a despedirme y aclarar de que me compliqué para hacer este podcast porque no sabía cómo hacer y tuve que ver varios videos para solucionar. Un gusto, me despido y chaito.